Nos vamos con la primera pregunta, ¿vale? Y la primera pregunta es, ¿la pornografía es pecado? Gloria a Dios. Bueno, yo creo que lo más eficaz, primero hablar en pocas palabras, vamos a resumir lo que significa o qué es el pecado. Según la palabra de Dios, pecado se le llama todo lo que te divide de Dios. O sea, todo lo que te divide, todo lo que mancha tu cuerpo, tu alma y espíritu, eso se le llama pecado. En esto podemos constatar que el pecado no es solamente mentir, robar, no solamente es eso, sino también es la pornografía, inmoralidad sexual, fornicación, y es algo que debemos de enseñar. Escuchen bien, porque las iglesias tienen vergüenza hablar lo que es el pecado en este tema. Bueno, la Biblia deja claro que ver pornografía es pecado. En primer lugar, la palabra pornografía proviene del griego llamado porneia. Ahora, que en la Biblia en español se traduce como inmoralidad sexual. O sea, todo lo que se habla de inmoralidad sexual se viene refiriendo sobre la pornografía. En el Nuevo Testamento se le ordena repetidamente a los creyentes que huyan de todo tipo de inmoralidad sexual. Lo vemos en Gálatas capítulo 5 versículo 19. Todos aquellos que tengan Biblia la vayan abriendo conmigo. Repito por aquellos que quieran leerlo. Gálatas 5, 19. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son fornicación, impureza, sensualidad, y sigue. Pero en Efesios dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia, dice, ni siquiera se nombra entre vosotros como conviene a santos. Pero una primera carta de Tesalonicenses dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otro más, primera carta de Corintios dice, el alimento es para el estómago, escucha bien, y el estómago para el alimento. Dice, pero Dios eliminará de ambos, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, en esto vemos que la pornografía es prohibido para los cristianos y la humanidad que quiere acercarse a Dios. Vemos también en primera carta de Corintios, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son el templo. Aquí el apóstol Pablo nos da una iluminación. Aquí vemos claramente que no debemos de manchar nuestro templo, que pertenece, escucha, que pertenece en una dimensión divina. Y el pecado viene a manchar, por lo tanto, todo aquel que practica pecado o que comete pecado de muerte, viene a destruir el templo. Y el templo no debe ser destruido. Por lo tanto, la pornografía es pecado. Vamos con la segunda pregunta y nos dice, ¿por qué hay iglesias que acusan el pecado visible mientras que la pornografía la pasan por alto? Bueno, mira, todo esto para mi punto de vista, hay iglesias, lamentablemente, que no operan en la unción del Espíritu Santo. Y que yo creo que cuando el Espíritu Santo está en ese lugar, toma el control de la situación, toma el control de la iglesia. Y dice la palabra que Él escudriña lo más profundo del corazón. Ahora, ¿qué es lo que falla o qué podemos describir cuando una iglesia lo pasa por alto? Número uno, falta de visión. Una iglesia que le falta la visión está teniendo por alto la pornografía. Segundo, o que la iglesia esté en desorden. Una iglesia en desorden, Dios no habita. Y si Dios no habita, no hay santidad. No proviene lo santo. ¿Proviene qué? La impureza. Número 3. Falta de unción. Toda iglesia que estén pasando por alto el espíritu de pornografía significa, escucha, que están faltando en la unción. Porque la unción no acepta el pecado. La unción no acepta la práctica. La unción no acepta el demonio. La unción desecha, ¿sí o no? O sea, el cuarto,
Es adulterio espiritual. Lo que sucede cuando uno está permitiendo que la iglesia se manche con la pornografía, está adulterando en la iglesia. Se le ha quedado pillado, ¿no? Bajo la Comino, no te se escucha. Se ha quedado pillado. Se ve que lleva mala conexión o algo. Son cosas del directo. O sea que... El directo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Jesús. Compartir el directo. Ahora iniciaremos de nuevo con nuestro hermano Comino, porque ha tenido un problema. Espíritu Santo. Pues muy bien, la respuesta que está respondiendo Cristóbal a su hermano, muy bien, la verdad que muy bien. Sí, ya se ha unido otra vez, a ver si... A ver. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Ya mismo tendremos nuestro lugar de radio. En el nombre de Jesús, claro que sí. Santo es tu nombre, Jesús. Ya te estoy aquí. mando una invitación, Comino. Santo eres, Padre Jesús. Te adoramos a ti, mi Rey. Gracias, Padre. No habla nada que lo impida. Sí, Jesús. Aleluya. Santo es tu nombre, Padre. Te adoramos. Le ha enviado la solicitud. Lo tiene que aceptar. Te adoramos, Señor, aquí Jesús. Ha habido de impedimentos para hacer este directo. ¿Me escucháis? Perfecto. El demonio está, Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. No deja predicar esto, no deja, es normal. Bueno, ha habido, pero antes de hacer el directo ya había muchos impedimentos. Los niños aquí en la casa no paraban, no, digo, madre mía, verás tú al final. Vamos allá, vamos a retomar desde arriba, ¿vale? Y perdonarme, que, bueno, para mi punto de vista, cuando una iglesia, lamentablemente, que no opera la unción del Espíritu Santo es lo que sucede. Escucha, y que yo creo que cuando el Espíritu Santo esté en el lugar, toma el control, dice la palabra, que Él escudriña lo más profundo del corazón. Ahora, si Él escudriña, significa que Él coge, deshace, hace lo que Él quiere. Y lo que Dios quiere es santidad, no es pecado. Ahora, ¿qué le sucede a una iglesia cuando pasan por alto la pornografía? Número uno, falta de visión. Cuando una persona carece de visión, automáticamente está careciendo de la unción. Número dos, la iglesia, si está en desorden, ese es el número dos. Si la iglesia está en desorden, Dios no habita. Por lo tanto, si Dios no habita, habita el diablo, que Dios lo reprenda. Y tercero, adulterio espiritual. El adulterio espiritual significa cuando uno está adulterando la santidad de Dios. Cuando uno es creyente, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, dice, o eres caliente o frío. Si eres tibio, te vomito de la boca.
Ahora, por eso es necesario que la iglesia esté bajo la oración. Escúchame bien. Esto lo hablaremos un poquito más adelante, pero una iglesia que está sometida a Cristo es la que está sometida en santidad. Así como le dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en este tiempo estamos viendo iglesias lamentablemente que no operan, en el movimiento del Espíritu Santo. Y cuando una iglesia no opera o no está bajo el manto no está bajo el manto, el diablo, que Dios lo reprenda, viene a manipular, robar, destruir y matar. Ahora, una iglesia donde es guiada por el Espíritu Santo no puede evitar el pecado. Lo dice la palabra de Dios en primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9. Ahora, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo lo escudriña en lo más profundo del corazón, lo hemos dicho. Eso nos da a entender que el Espíritu Santo sabe, escucha bien esto, quién hace este tipo de práctica o quién tiene este tipo de tentación. Por lo tanto, todo aquel que tenga el Espíritu Santo sabe y conoce cómo desecharlo y no lo tiene que pasar por alto. Yo creo que una iglesia, cuando lo pasan por alto este pecado, es porque están careciendo de la amistad del Espíritu Santo y la unción sobre todo. Amén. Con la siguiente pregunta y nos dice: ¿qué nos puede hablar la Biblia respecto al tema de la pornografía? Amén. Bueno, primero de todo, pone la palabra del Señor, nos habla sobre los deseos de la carne, o más bien de la concupiscencia. La palabra del Señor que se encuentra en Santiago, dice, Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha convencido la luz, el pecado, dice, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Vemos claramente que Satanás te seguirá, escucha, o te guiará por lo que tú sufres. En este caso, hay personas que sufren de la pornografía y de lo que Satanás va a hacer, va a usar para sacarte de la presencia de Dios. La pornografía es para sacarte de la presencia, porque aquellos que ven pornografía no está la presencia del Señor. Ahora, aquí relata la palabra del Señor que por nuestra propia concupiscencia, Satanás quiere atraernos y seducirnos. O sea, entonces, la concupiscencia, como ya está manchada por medio de la tentación, ya estamos pecando. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Satanás viene a intentarte pecar, intentar la tentación, por eso se dice tentación. Tentación es una palabra que no está acabada hasta que tú le das el placer de hacerlo. Ahora, cuando viene la tentación sobre ti, tú tienes que resistirlo. ¿Sabes por qué te digo esto? Mira, cuando tú no resistes la tentación, como ya está manchada, la tentación ya está manchada. Ya estás practicando. Ahora, si tú practicas el pecado de la tentación, le vas a dar luz ¿a qué? A la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús. Ahora, en otras palabras, todo lo que procede en pecado tiene destino como la muerte. Voy a volver a repetir esta palabra. Todo lo que procede en pecado tiene destino como la muerte. Pornografía es un ámbito de destrucción de tu cuerpo. Ahora, ¿por qué quiere destruirte el cuerpo la pornografía? No es solamente la pornografía, no es solamente el ámbito de la pornografía. El diablo ve nuestras necesidades, ve lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros sufrimos. Por lo tanto, no es simplemente la pornografía, es un espíritu que colabora con la pornografía. Por lo tanto, el espíritu que colabora con la pornografía no solamente está con la pornografía, que esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, no solamente está eso. Y yo creo que lo más esencial no es decir la pornografía, sino el espíritu que colabora con la pornografía. Amén. Amén.
Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Qué espíritu opera en este hábito? Bueno, el espíritu que opera en este ámbito, desde la visión cristiana, la pornografía, se relaciona con varios espíritus y también influencias. No solamente están los espíritus, sino también están las influencias. Yo he puesto así, número 1, espíritu de lujuria, impureza sexual. Perdonadme. La Biblia llama inmoralidad sexual, dice, o catasría, que significa impureza. Es decir, la palabra nos enseña que no solamente habla de inmoralidad sexual, sino también de la impureza. Gálatas 5:19 lo pone como la obra de la carne. O sea, opera distorsionando el diseño de Dios para la sexualidad. Escucha, convierte a las personas en un objeto y genera adicción. Mateo 5:28 habla de que mirar con deseo ya esclaviza el corazón. Mirar con deseo esclaviza tu corazón. Número 2, el otro espíritu que colabora. Espíritu de engaño, y esto me encanta, ocultamiento también. Un espíritu de ocultamiento. Juan 3:19-20 dice, de quien hace lo malo, huye la luz. El que hace lo malo, huye de la luz, para que sus obras no sean descubiertas. La pornografía vive en secreto, vergüenza y mentira. Crea un ciclo de consumo que significa culpa, más consumo para calmar la culpa. ¿Me había entendido? Yo consumo pornografía, me culpo a mí mismo, pero para yo tomar esta culpa y para decir, uy, tengo que matar esta culpa, consumo más pornografía. Ahora, Efesios 5:12 dice que da vergüenza hasta hablar de lo que hacen en secreto. Lo pueden leer en Efesios 5:12, perdón. Y el tercero me encanta. Me dice, espíritu de esclavitud. Segunda carta de Pedro 2:19 dice, uno es esclavo de aquello que lo domina. Dios mío. Uno es esclavo de aquello que lo domina. Escucha, no es solo un ámbito, sino cambia el cerebro, genera dopamina, y te hace creer que necesitas más para sentirte bien. Por eso se le llama adicción a la pornografía. Escucha, hay gente que ha podido salir de otras adicciones, pero no de la pornografía. Yo conozco gente que me han hablado, pero Comino, mira, yo he sido libre de esto, he sido libre de lo otro, pero de la pornografía no, del pecado no puedo. Escúchame bien, para tú reconocer qué es la pornografía, tienes que reconocer que hay 3 espíritus que colaboran en este ámbito. Número 1, espíritu de lujuria. Número 2, espíritu de engaño, ocultamiento. Y espíritu 3, dice, espíritu de esclavitud. Todo espíritu está sujeto en esta ley. ¿Qué es la ley de este espíritu? Es de sujetarte en el pecado. Que te dé vergüenza, escucha, que no puedas hablarlo. Pero escúchame bien, lo que me llama la atención es que la pornografía es adicción. ¿Por qué es adicción? Porque es un placer que te hace sentir. Y ojo, yo no estoy hablando para género de hombre o de mujer, no, estoy hablando para todos, perdonadme la expresión, en este tiempo ya no solamente son los hombres, sino también las mujeres. Varones, yo una vez estaba ministrando y el Señor me enseñó que había, perdonadme, una mujer que veía esas cosas. O sea, imagínate, el pecado no es que evolucione, sino que el pecado agranda en los últimos tiempos, lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, que los espíritus que están en este ámbito son los 3. Lujuria, ocultamiento y también espíritu de esclavitud. Hermano Comino, ¿cómo este espíritu puede entrar dentro de una vida?
Para mí, para mi punto de vista, los deseos de ver o practicar este tipo de pecado. Escucha, el deseo de ver o practicar este tipo de pecado entra cuando el cuerpo está en debilidad. Escucha bien, es decir, así como tu cuerpo tiene defensas para enfermedades, sabemos que el cuerpo tiene unas defensas para que la enfermedad pues no esté en tu sangre, etc, etc. Pero así es también el mundo espiritual. Hay algo que se llama consagración, que hace que rechace y cancele por medio de la santidad. Una persona que vive en consagración, una persona que vive bajo el manto, escúchame bien, puede ser tentado, sí, pero mayormente el que tiene el Espíritu Santo, mayormente sabe hacer lo bueno, sabe hacer lo bueno. Se le llama un hombre justo. Pero para mi punto de vista, este espíritu puede entrar de muchas formas. Puede entrar por medio de necesidad a los solteros, también a los casados y las casadas. También puede venir por infidelidad, es decir, dolor. Pero lo mayor de todo, para mi punto de vista, es por un espíritu de Jezabel, que quiere manipular tu cuerpo, escúchame bien, manipular tu cuerpo para que seas nuevamente esclavo de ese pecado. En otras palabras, Jezabel viene dándote ideas, número 1. Segundo 2, deseos. ¿Para qué? Quiere convencerte que necesitas ver o practicar ese ámbito, la pornografía. Por eso la palabra del Señor nos habla de orar sin cesar. Hay otro versículo que dice, y Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Mire qué cosa. Todo lo que procede a inmundicia tiene que ver con pornografía, todo lo que viene del sexo, todo lo que es fuera del contexto bíblico. Ahora, escúchame, por eso es importante saber que si tú saliste de este ámbito, no tienes que relacionarte con lo que te hace pensar, desear, acudir. Es imposible, o si no vas a volver a caer. Tienes que salir del ámbito para poder ser liberado. Es imposible que una persona se deshaga de la pornografía cuando está siguiendo consumando pornografía. Una persona sale de la pornografía cuando se deshace del ámbito. Lo vuelvo a repetir. Del desear, del pensar y acudir. Primeramente piensas, luego te viene el deseo. ¿Sí o no? Piensas, viene el deseo y luego vas a acudir. Acudes. Ay, pues lo necesito. El diablo, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús, está engañando a una generación que dice que necesita la pornografía. Eso es mentira del diablo. Yo sé, mira, escúchame, voy a lanzarte esta palabra y seguimos con el otro tema. Con otra pregunta, perdón. Dios te está diciendo, no necesitas la pornografía para ser llenado, escúchame bien, llenado, lo digo en serio, llenado de pasión. No necesitas la pornografía, solo necesitas su presencia, su presencia. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Rey. Gracias, Espíritu Santo. Vamos con la 6 y nos dice, los que ven pornografía están influenciados o viven bajo una posición. Bueno, cuando una persona ve este tipo de cosas, hablando de la pornografía, ese deseo, escúchame bien, esto va a romper esquemas y ataduras en el nombre de Jesús. Ese deseo está influenciados, pero practicando, ya están viviendo bajo una posesión. Yo te digo, cuando una persona ve pornografía, ya están siendo influenciados. Pero escucha, pero cuando ya lo practican, que se habla de la masturbación, escúchame bien, que es un tema muy interesante. Ver pornografía es influenciado, te está influenciando Satanás. Ahora te explicaré por qué. Ahora, cuando tú ves, te influyes. El Satanás te está influyendo. Pero cuando tú lo practicas, estás viviendo bajo una posesión diabólica. Ahora, la diferencia entre influencia o posesión, lo que divide esta diferencia es que la influencia te susurra al oído. Escúchame bien. Pero la posesión toma el control. ¿Ves qué cosa
dividen una de la otra. Influencia te habla, por así decirlo, y la posesión toma el control. Yo estoy aquí. Por eso he dicho que cuando las personas vienen, Satanás y le dice, ve pornografía, eso es Satanás, ve pornografía, están siendo influenciados. Pero cuando toman, o sea, cometen el acto de la masturbación, están bajo la posesión, ya están poseídos, ya están yendo en la posesión. ¿Me explico? Número 1, voy a explicarlo detalladamente. La influencia te hace pensar o desear toda la obra de la carne. Tu propia concupiscencia, como he dicho antes, te susurra, hace que sueñes, también te hace sentir el placer sin que hagas nada. Escúchame bien, estoy profundizando ahí, ¿eh? Número 2, que se habla de la posesión. Pero la posesión es cuando ya has sido influenciado, pero ahora eres tomado. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú decides de beber agua, primeramente tu cerebro, ¿qué hace? Piensas que tienes necesidad, primeramente piensas que tienes sed. Viene la sed sobre ti. Tienes sed. Después de que pienses que tienes sed, lo que hace es levantarte, coger un vaso de agua y beber. ¿Sí o no? O sea, de esta misma manera opera la posesión de la pornografía, por medio de una necesidad, influenciarte. Y ahora viene la práctica, que es la posesión. Este espíritu primero te habla. Escúchame bien. El espíritu de pornografía primeramente te habla, te susurra, te hace sentir, bueno, ya me explica, voy a explicarme mejor, te hace sentir el placer también, te hace sentir ese placer cuando él te habla. Pero escucha, y luego quiere reemplazarlo con tomarte, manipularte y que hagas actos diabólicos, que es ver pornografía, masturbación y fornicación. Nos vamos con la última y ya le damos paso a nuestro hermano Cristóbal. Y la última nos dice, ¿puede la pornografía abrir puertas a otras formas de pecado? Amén. Mira, sí, la pornografía viene aliado con la masturbación. ¿Ves? Es una puerta para que tú entiendas. Los que ven pornografía se masturban. Entonces, quieras o no, la pornografía abre la puerta a la masturbación. En este caso, la pornografía te excita para que tú cometas un acto de masturbación para llegar a la práctica. Ahora, es decir, ya la pornografía es práctica, pero la masturbación es abominación. ¿Me había entendido? También lo que sucede cuando uno ve pornografía y luego comete masturbación es que tu actitud va a cambiar. Tu actitud cambia. Ya no practicarás cosas del Señor. En otras palabras, eso te aleja de la palabra, porque la pornografía y la masturbación no negocian con la palabra. Pelean, no se entienden. El pecado y la santidad no se entienden. O tú eres santo o tú eres un pecador. Ahora, toda persona que viene a Cristo literalmente es limpiado de la esclavitud del pecado. ¿A qué sí? Yo antes de ser hijo de Dios, yo era hijo de Satanás. La palabra dice, Juan 3:8, en primera carta de Juan 3:8 dice que todo aquel que practica pecado es hijo de Satanás. Yo antes practicaba pecado. Yo antes era hijo manipulado por Satanás, el padre de mentira. Ahora, todos los cristianos que hemos empezado o que empecemos a recibir a Cristo como único dueño y salvador, venimos manchados. Sí, yo he venido manchado delante de la presencia, manipulado, influenciado sobre todo. Pero escucha, y yo fui limpiado, liberado, igual que tú. Escucha, que no estás escuchando. Igual que tú que no estás escuchando. Y ahora dice la palabra de Dios, que si uno vuelve a la esclavitud del pecado, el demonio que salió de ti, escucha, el demonio que salió de ti, viene con 7 más. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando ¿qué? Buscando reposo.
dice, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde yo salí, y cuando llega, dice, la halla desocupada, barrida, adornada. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Dice, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que también acontecerá a esta mala generación. Imagínate, te voy a hacer una pregunta. Imagínate si tú con un demonio lo pasas mal, imagínate con 7 más. Imagínate cómo el demonio puede destrozarte, no solamente con un espíritu, con 7 más. Imagínate. Yo creo que lo más esencial es quedarse en la liberación. En otras palabras, no volver donde fuimos sacados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano Comino. Muchas gracias por esta pregunta. También contestada, de verdad. Que Dios Amén. te ayuda muchísimo. Que dé Igualmente, mi hermano. más sabiduría de la que te está dando. Y nada, yo me silencio y le damos paso a nuestro hermano Cristóbal. Que Dios me lo bendiga Amén. también. Amén. Vale, yo me silencio y le damos paso a nuestro hermano, ¿vale? Que Dios te bendiga mucho, hermano. Amén. Hermano Comino, ¿cómo estás? Disfrutando. Primera parte bien. Amén, amén. Disfrutando. De verdad que disfrutando. Gloria a Dios. Ha habido ahí unos inconvenientes con lo de la cámara de antes y demás, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Amén. Bueno, continuamos con esta serie de preguntas sobre el tema la pornografía en los ojos de un cristiano. Hablamos en los ojos de un cristiano como cualquier otros ojos. Amén. Amén. ¿Qué consecuencia, hermano mío, puede traer la pornografía a un matrimonio? A un matrimonio constituido en Dios, a un matrimonio que realmente pues tengan muchos años de casado y por H o por ver pues el marido o la mujer caiga en este ámbito de la pornografía y en esta práctica de este pecado. ¿Qué es la consecuencia Amén. que puede pagar ese matrimonio a causa de eso? Bueno, mira, en el caso del matrimonio, lo que sucede es que el espíritu de Jezabel entra en medio para que se destruya, porque la palabra habla que el hombre y la mujer forman una sola carne, y ahí vemos Cristo y la iglesia unidas, Cristo y la iglesia unidas, eso representa el matrimonio. Entonces, pero Satanás no quiere que el matrimonio cristiano esté unido, porque representamos una unión divina. Entonces, la consecuencia primero va a ser el matrimonio se va a romper. Esa es la consecuencia número 1. Se rompe el matrimonio, lamentablemente. Segundo, lo que va a suceder es que el que haya cometido ese adulterio está bajo maldición que condena. El que haya cometido ese acto está bajo maldición que condena. Número 3. Vendrá un espíritu para atormentarlos, tanto a las dos personas. Vendrá un espíritu a recordar el dolor, recordar el sufrimiento, atormentarlo para que no duerman, para que otros espíritus se adueñen sobre esas personas. No solamente vendrá dolor, que siempre interpretamos que el dolor ya está, es el dolor. No, no, no. El dolor viene al alma para destrozarlo, para eliminar el alma, para que vivas bajo un espíritu depresivo y te quites la vida. También entra ahí. Hay personas, conozco personas que piensan por tanto dolor que estoy pasando y quieren terminar con aquello, ¿sabes cómo? Matándose por medio de una infidelidad que es un adulterio. Hay gente que se ha muerto. Gente, escúchame bien, gente que ha decidido entregarse su vida a Satanás. Entonces, la consecuencia cuando un hombre ve pornografía, una mujer ve pornografía, lo primeramente adulterará. Dice la palabra de Dios que aquel que codiciase ya está adulterando. Entonces,
El adulterio, cuando viene un matrimonio, cuando viene la pornografía en un matrimonio, va a destrozar tu matrimonio, destrozará tu templo, destrozará tu relación con Dios y sobre todo tu matrimonio. El diablo no quiere jugar con nadie. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. Hay matrimonios, Cristóbal, que se están rompiendo por la pornografía. Amén. Hay matrimonios, Cristóbal, que fueron ungidos para predicar su palabra, pero por medio de la pornografía se rompió. Amén. Por eso la pornografía divide propósitos. Wow. Y esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia, porque un matrimonio es para glorificar a Dios. Es más, tu matrimonio tiene que reflejar a Cristo y a la iglesia. Ahora, el diablo, ¿qué hace? Rabia, porque sabe que la iglesia habita a Dios. Entonces, lo que él quiere es separación. ¿Cómo lo separo? Pornografía, fornicación, masturbación, infidelidad, adulterio. Eso es la consecuencia de la pornografía. Claro, entonces, hermano mío, Satanás separa a la iglesia o divide los propósitos con pecados vergonzosos. Así es, así es. Mira, yo conozco testimonios reales que una sola iglesia, literalmente, que adoraban a Dios, se han dividido por la pornografía. Una iglesia, literal. O sea, imagínate, porque hubo alguien que aceptó la pornografía. Imagínate. O sea, se dividió. Y dice el apóstol Pablo que la división no es de Cristo, es satánico. O sea, imagínate, mi hermano. Pero yo he escuchado, hermano mío, que cuando en el matrimonio se consume la pornografía y se lleva al acto de la masturbación, se crean amantes espirituales. O sea, la persona pues ya tiene su amante espiritual y por eso empieza a perder el fuego, empieza a perder la pasión, empieza a perder pues aquella intimación con su compañero o con su compañera, porque se ha creado un amante espiritual. Es tremendo. Así es. La pornografía es adulterio, hermano mío. Sí, la palabra de Dios en Mateo 5:28 nos habla diciendo, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea en acostarse con ella, comete adulterio en su corazón. Ahora, la pornografía no es contar chistes, la pornografía no es una historia. Cuando uno ve pornografía está deseando, ¿sí o no? Desea estar ahí, desea cometer ese acto. En este caso se está hablando de la pornografía y también se asocia en el versículo toda una persona que practica esta pornografía está cometiendo adulterio. Aparte matrimonial, también en la palabra está adulterando, está pecando. En este versículo de Mateo no es solo un acto físico, escucha, no es un acto físico, sino también comienza en la mente y en el corazón. O sea, la pornografía no es algo físico, es algo que tú ves, no es físico. No lo estás haciendo literalmente, pero ya con tu codiciar con la vista, la mente y el corazón, dice la palabra que estás adulterando. Jesús dijo una vez, dice, oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer que para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una vez más la palabra confirma. Sí que es verdad que no está hablando exactamente sobre la palabra pornografía, estamos de acuerdo, pero este versículo, pero todo lo que se relaciona con la codicia viene hablando sobre la pornografía, deseo sexual, inmoralidad sexual, todo eso va junto. Porque el apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y sigue. Pero lo que más curioso me llama la atención, Cristóbal, que este versículo empieza, ¿sabes cómo? Adulterio, fornicación e inmoralidad sexual. O sea, lo primero adulteras, mira qué cosa, luego fornicas y la inmundicia ya está sobre ti. Primero adulteras, luego, escucha, primero adulteras, luego fornicas y lo tercero, la inmundicia está sobre ti. Lo detallo, primero ves pornografía. Escucha, primero ves pornografía,
Luego, fornicas, que ya sabemos que es la palabra fornicación. Ahora, lo segundo, ya la inmundicia. Y está contigo ya se acabó todo. Ahora, es decir, que la pornografía no es solamente para que veas y adulteres, sino que eso te lleva a fornicar, te lleva, te impulsa, haz esto, haz lo otro, ya te está dominando. Entonces, yo creo que la pornografía, bajo la palabra, sí es adulterio. Vale, hay una pregunta Amén. que durante toda la semana pues me han hecho diferentes personas, ¿vale? Porque tú sabes que pues durante toda la semana subimos el tema, ¿vale? De lo que se va a hablar el miércoles. Y esta pregunta no está planeada, simplemente me la han hecho a mí varias personas y las quiero exponer. Hermano Comino, la persona que se masturba pensando en su compañero o en su compañera comete pecado. Plenamente, en boca llena lo digo. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, hablemos en primera carta de Corintios capítulo 7, que se habla del conyugo matrimonial, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Ahora, si nos basamos en ese capítulo, el apóstol habla de una cosa que me interesa tanto, que es lo que estamos ignorando. Habla de que nosotros no tenemos dominio sobre nuestro propio cuerpo. Es decir, yo y mi esposa, yo no domino mi cuerpo, ni ella domina el suyo, sino yo domino su cuerpo y ella domina el mío. Ahora, si tú tienes algunas ganas con tu matrimonio, seas tanto mujer o hombre, tú tienes que matarte a ganas con tu mujer, no tú solo, porque si no, el diablo mismo, como ha dicho nuestro hermano, te estás creando un amante, tu propio amante, te estás creando tú solo. Que eso es abominación, porque estás jugando con lo que no te pertenece, con lo que no es tuyo. Ahora, sí que es pecado. ¿Por qué? Porque el matrimonio, aparte que es una ayuda idónea, nuestro Dios ya pensó en todo esto, sobre el deseo de la carne, la inmoralidad sexual, todo esto lo pensó, la fornicación, todo esto de adulterio ya lo pensó. Dice que fuimos creados antes de la fundación del mundo. Él lo sabe todo. Por lo tanto, Él ha permitido que el matrimonio se una. Cuando un matrimonio se une, es para que no caiguemos en pecado. Y es más, voy a profundizar un poquito. Dice el apóstol Pablo, dice que el matrimonio solamente se puede dividir cuando están en oración y en ayunos. Simplemente, dice el apóstol Pablo, dice, luego ajúntese con el matrimonio, hablando claro, que haga, perdonadme la expresión, un sexo dentro de la palabra de Dios con tu mujer, con tu cónyuge, con tu hombre. Eso sí que Dios lo permite, porque es tu mujer, es la que te está, por así decirlo, alimentando para que tú no peques. Ahora, si esa mujer o ese hombre siente, porque hay personas también, mi hermano, que sienten que no es suficiente, sienten como que necesitan algo más y acuden a la pornografía y masturbación. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Es porque, número uno, es porque tú no estás relacionándote como Dios quiere que tú te relaciones con Dios. Número uno, te estás apartando de una unión divina. Te digo algo, cuando un matrimonio cristiano se divide de la unción de Cristo, escúchame bien, viene siendo un matrimonio que puede practicar cosas satánicas. ¿Qué estás hablando conmigo? Sí. El apóstol Pablo habla de que el matrimonio refleja a Cristo y la iglesia. Ahora, si un matrimonio no está en Cristo, ¿a quién refleja? Al diablo. Que Dios Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué, Comino, hermano mío, el que se arrepiente, ¿no? El que comete este acto de pecado, de la masturbación o la pornografía, y coge y se arrepiente, vuelve a caer de nuevo? Y se vuelve a arrepentir y vuelve a caer.
siempre tropezando en lo mismo y parece ser que no avance. Ujú. Bueno, esta pregunta, la verdad, que me hace recordar a un libro que yo escribí el año pasado, fue en mayo de 2025. Mi libro se titula así de Desvela la maldad que quiere brotar en ti. Ese es el título que Dios me dio en su día. Y uno de los temas que hablo es que hay gente que se arrepienten, escuchan, de caer, pero vuelven a hacerlo, vuelven otra vez donde fueron, ¿no? Eh, eh, Mira lo que dice la palabra. Hablo así en el libro, primera carta de Corintios, Juan, perdón, 1:9, dice la palabra de Dios, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo leí este versículo, el Señor me iluminó, ¿no? Me iluminó porque sabemos que la palabra nos enseña de que debemos de ser limpiados de una sustancia pecaminosa. Lo sabemos. Pero también dice aquí la palabra de Dios y limpiarnos de toda maldad. Al leer este pasaje bíblico, podemos realizar que aparte de ser perdonados de pecado, debemos de serle ¿qué? Limpiados de maldad. O sea, es verdad que mucha gente, muchas personas se arrepienten como Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, pero no llegan al perdón de Pedro. ¿Qué te sirve, escucha, ser arrepentidos de pecado cuando no arrancas la maldad que está en lo profundo de ti? Voy a explicarme un poquito. En otras palabras, hay personas que dicen, no vuelvo a hacerlo más, pero no arrancan la raíz de la pornografía para ser libres. Mira qué cosa. Reniegan porque saben que está mal, lo reniegan, pero no quita la raíz de la pornografía, no la quita. Primeramente tienes que ser limpiado de maldad y luego serás perdonado de pecado. Porque escúchame bien una cosa, Dios no perdona a aquella gente que diga, me arrepiento y vuelve. Dios no perdona, eso no es un arrepentimiento. Mira, dice la palabra de Dios, dice, hay un versículo que dice, escúchame bien, dice que mi arrepentimiento será digno de arrepentimiento. Mi fruto sea digno, escucha, digno de arrepentimiento. Ahora, porque si tú no eres limpiado de maldad, mira lo que ocurre. Siempre seguirás en la práctica de la esclavitud. ¿Por qué te digo esto? Vayamos a poner un ejemplo, según este versículo. Vayamos a poner que está el pecado aquí arriba y la maldad aquí abajo. La maldad es lo que empuja a uno a pecar. No solamente el diablo, sino lo que te genera el diablo, lo que se está haciendo acumulado el diablo. Por eso muchas personas que vienen al cristianismo, que son todos el 100%, yo he venido así en el cristianismo, es de ser liberado de una influencia o de una liberación en este caso. Ahora, la maldad es un plan diabólico, un plan diabólico que empuja a pecar. ¿Por qué te digo esto? Porque la pornografía está ligado con la maldad. Es decir, cuando yo tengo maldad, yo le digo, le voy a decir a mi hermano Cristóbal que tiene mucha barba y sé que eso le molesta, se lo voy a decir a posta. Eso es tener maldad. ¿Viste qué maldad? Entonces el diablo ataca con eso. Ve pornografía. Mujeres, hombres, esto, lo otro, lo que te excita. Por eso, porque lo que hace crecer el pecado es la raíz de la maldad. Es decir, la maldad hace crecer el pecado para que tú no dejes de practicarlo. Escúchame bien, porque toda persona que quiera arrepentirse teniendo maldad no es arrepentimiento, es remordimiento. Tú te puedes decir, oye, lo estoy haciendo mal. Claro, como humanos podemos sentirnos mal. Pero qué pocos, hermano Cristóbal, se arrepienten de verdad. ¿Sabes lo que significa un arrepentimiento? Ay, Dios mío. Apartarse, quitarse, rechazarlo, salir de ese ámbito. Por eso arrepentirse significa no lo vuelvo a hacerlo más y lo cumplo. Entonces, yo creo que lo más eficaz es de saber que debemos de eliminar ese tipo de maldad que nosotros retenemos. Vamos a ser sinceros. Yo he venido aquí para ser sincero. Escúchame bien. La maldad que está en tu interior, tú que me estás escuchando. Escucha, tú que me estás escuchando, la maldad que está abajo de ti. Tienes que eliminarlo. No solamente la pornografía.
porque ya Cristo pagó a la cruz del Calvario por los pecados. Deja del pecado ya. Es la maldad que tú aportas. Es la maldad. Si tú no vives correctamente delante de la voluntad del Señor, jamás serás liberado. Es más, Satanás siempre te engañará y te engañará y te engañará. ¿Sabes por qué? Porque él se disfraza de ángel de luz. No es solamente el pecado, no es solamente eso, que está muy bien y hay que deshacer el pecado. Claro que sí. Pero sácate la maldad que te hace que tú veas pornografía, que hace que tú adulteres, hace que tú forniques, y saldrá de ti en el nombre de Jesús. Amén. Dicho todo esto, Wow, gracias. hermano mío, ahora la persona decide arrepentirse, ¿no? Y lo decide pues de corazón, realmente quiere cambiar, quiere mejorar, pero como un pecado más, ¿vale? No solo por el ser hecho de que sea la pornografía o la masturbación, sino por un pecado más. Pues esa persona al arrepentimiento le cuesta avanzar, le cuesta ponerse de nuevo en su sitio. Ahora yo te pregunto a ti, hermano mío, ¿cómo un pastor de una iglesia puede ayudar a una persona con esta clase de hábitos? Ok. Bueno, sabemos que primeramente nosotros los pastores debemos de ser como padres que enseñan a sus hijos. Y no solamente enseñar, sino dar paternidad. Tenemos que dar esa paternidad como pastor. En este caso, lo que yo sugiero en este tema, como dice la palabra, que lo primero deben de confesar la práctica de pecado. En este aspecto, la pornografía. Tienen que confesarlos con sus pastores, confesarlos de la tentación también, porque hay gente que tienen tentaciones todavía, como tú has dicho, sí, se han arrepentido, está muy bien, pero necesitan una ayuda porque viene la tentación, vienen las ganas y viene tal. Entonces, tú tienes que confesarlo con tu pastor, porque así los pastores podrán examinar cómo administrar el tema, porque no todas las administraciones se administran iguales. Ahora, el deber del pastor para las personas bajo la pornografía o que tengan influencias o tengan tentaciones de la pornografía, lo que yo voy a sugerir es de invitarles a una actividad espiritual. ¿Por qué te hablo de esto? Una actividad espiritual viene bien para una orientación en tu cuerpo. Cuando tú cometes pecado, cuando tú cometes la pornografía, adulterio y todo el tema, lo que sucede es que tu cuerpo está desorientado. Hay un hombre que dice que un hombre de tanto que vio pornografía se le quedó como secuelas en la mente y no para de pensar, no para de soñar, no para de tal. O sea, imagínate el extremo, que no solamente la pornografía, es el espíritu que lleva la pornografía, como he dicho antes. Ahora, el deber para del pastor, para las personas bajo la opresión de la pornografía, es invitarle a una actividad espiritual, ya que la pornografía es un espíritu. No se está tratando simplemente a lo literal, sino en lo espiritual. Ahora, digo invitarles a una actividad para que reciban al Consolador, que es el Espíritu Santo, que confiesen su atadura y sean limpiados de maldad. Ahora, y también liberados por medio de Cristo. En otras palabras, hacerles que conozcan la persona de Cristo, que sean liberados. Porque está bien que sí, que una persona se haya arrepentido, Cristóbal su hermano, y venga diciendo, pues mira, sí, no lo he vuelto a hacer hace tanto tiempo, pero una persona necesita una actividad. ¿Sabes por qué? Yo te voy a dar un testimonio. Yo recuerdo cuando yo estaba fuera de Cristo, yo era una persona que maldecía mucho de enfermedades, de todo eso, de todo tipo de eso. Ahora, ¿qué ocurría? Cuando yo vine a Cristo, yo supe que eso no era de Dios. Yo me entregué a Cristo como su hijo. Sucede algo. Me venían los malos pensamientos. Cuando yo me enfadaba, quería reproducir otra vez esas malas conversaciones, de dar esas maldiciones. Ocurre algo, Cristóbal. ¿Sabes lo que yo tenía que hacer? Someterme en una actividad que me hace cancelar de lo que yo quiero dar. En otras palabras, una persona
que le vienen esas tentaciones, o cómo puede una persona, escúchame bien, ser ayudado por alguien, es recordarle que fue Cristo que pagó en la cruz del Calvario para que sea liberado. Mira lo que dice en Juan 8. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda, escucha, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Entonces, es hacerles conocer a Cristo, que es el que transforma los esclavos a hijos, para que sean libertados y estén libres de toda cadena y atadura. La Biblia nos enseña, mira también lo que debemos de hacer los pastores. La Biblia nos enseña en Isaías 58:6 dice, porque muchos, Cristóbal, tienen una mala orientación sobre este tema. La pornografía es una atadura, es una ligadura que viene a atarte para consumirte, lo que he hablado antes. De que tú veas pornografía o de que tú escuches, de que veas pornografía, eso es influencia. Pero cuando tú ya estás cometiendo el acto de ver pornografía y masturbarte, ya está bajo posesión. Por lo tanto, Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Está preguntando Isaías a través del Señor. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Y dice, y que rompáis todo yugo. Entonces, nosotros los pastores debemos de enseñar que el ayuno es eficaz para romper y que se rompan toda cadena, todo yugo, toda ligadura de impiedad. En este punto, eso es un pastor le puede ayudar. También obviamente está la oración. Podemos interceder, hacer vigilias con aquellas personas que estén sufriendo este tema. Pero yo creo que lo más esencial es invitarle a tener una conducta espiritual para que solten lo que están consumiendo su carne. Porque la pornografía también te consume. ¿Sabes por qué? Yo te voy a decir algo y termino. La pornografía te consume. ¿Por qué? La gente que ve pornografía y se masturba, luego se sienten mal, Cristóbal. Saben que ellos lo están haciendo mal, saben que no es un ámbito que deben de cometer. Entonces, viene un espíritu de culpabilidad en ellos. Y dicen, no merezco, no puedo, no esto, lo otro. Pero nosotros los pastores debemos de recordar que Cristo derramó su sangre y todo pecado es perdonado siempre que una persona se arrepienta, siempre que una persona venga a los pies de Cristo. Por eso el pastor debe de ayudarle a que conozca a ¿quién? A Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bien. Tremendo, porque realmente estas revelaciones pues hacen entender a la gente que no es cualquier cosa. La pornografía, el ámbito de Así la es. masturbación, no es cualquier cosa. Pasamos por alto muchísimas cosas donde opera el enemigo sin darnos cuenta. Pero Así ahora mismo. te digo algo, hermano mío, ahora pues esta persona se acerca al pastor y el pastor empieza a ayudarle. Pero tú sabes que nosotros los cristianos tenemos nuestra lucha íntima, nuestra lucha donde nadie nos ve, nuestra lucha donde nos quedamos a solas y nos quedamos a solas con el Señor y debemos de luchar con ese pensamiento, con ese deseo. Y ahora te digo yo algo, porque hermano mío, a veces, tú sabes que yo llevo a los jóvenes de la iglesia, por la gracia de Dios, y ellos pues se descargan conmigo, ¿no? Pues a veces, hermano mío, me comentan, Cristóbal, es que termino de orar y sigo con ganas. Wow. Me quiero poner a orar y estoy orando y el deseo me invade. ¿Cómo es posible? Y yo quisiera que tú nos iluminaras con esto. ¿Cómo es posible, hermano mío, que en medio de esta batalla o en medio de nuestra intimidad con el Señor estos deseos nos invadan? ¿Y cómo se pueden afrontar de una manera íntima? ¿Cómo el cristiano puede afrontar este pecado de una manera íntima, en su intimidad, donde nadie lo vea,
¿Qué es donde más débiles somos? Mira, este pecado de ver pornografía, eh, mm, o sea, solamente es vencido mediantemente con cosas divinas. Simplemente, este pecado se vence con cosas divinas. Hablemos un poquito de la lógica. ¿Es lógico que lo malo vence con el bien? ¿Es lógico que lo sucio se limpia con lo limpio? Entonces, hablando espiritualmente, el pecado se limpia con la santidad de Dios. Ahora, la pornografía se limpia mediantemente teniendo una actividad espiritual, una vida espiritual, consagración espiritual, pero todo eso hace que un cristiano pueda vencer este pecado. El apóstol Pablo habla, mira, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, escúchame bien esto, andemos también por el Espíritu. O sea, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo, no solamente tienes que saber que hay una vida espiritual, tienes que caminar en la vida espiritual, en lo sobrenatural. Ahora, es decir, apartémonos con lo que nos hace esclavo del diablo. El apóstol Pablo, cuando dice que si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu, está enseñando de que no solamente, escucha, deben de saber qué es pecado, sino rechazar el pecado. Es rechazar lo que te hace pecar, rechazar el ámbito, las ganas, eso. Siempre, escúchame bien, voy a ser sincero. Una persona que esté en tentación es porque, número uno, está débil. ¿Por qué digo esto? Mira, cuando una persona está débil, es más fácil de ser atrapado por Satanás. Hablamos un poquito literalmente. Si yo voy a hacer una carrera corriendo, yo necesito energía, necesito estar bien recuperado para poder ganar. Porque los que están corriendo a mi lado corren muy rápido, pero yo quiero ser más rápido que ellos. ¿Qué es lo que yo necesito? Número uno, estar en forma. Número dos, alimentarme bien. Número tres, tener una actitud positiva, porque lo negativo te frena. Ahora, lo que yo hago es correr, pero ¿qué viene a mí? Cansancio. ¿Qué viene a mí? Desánimo. Entonces, ¿eso qué hace? Me freno y no corro como tengo que correr. No busco como tengo que buscar. Ahora, en otras palabras, debemos de apartarnos con lo que hacen que nosotros no frenemos, que hace que no corramos con el Señor y la debilidad venga, porque cuando una persona está débil, cuando una persona viene la debilidad, el diablo se aprovecha, el diablo siempre está buscando oportunidades, él está esperando siempre algo, a lo mejor está débil, pero en este caso, como tú has dicho, que jóvenes te han dicho, pero Cristóbal, ando en oración, ando esto, y viene, yo le voy a decir una palabra, una persona que se ha ido de la pornografía, aléjate, escúchame bien, de personas que están cometiendo ese acto. Aléjate del ambiente que tú estés sensible en la pornografía. Aléjate, escúchame bien, esto es muy fuerte, del vocabulario. Hay gente que tienen un vocabulario que los que fueron liberados de la pornografía, mira, esto es profundo, los que fueron liberados de la pornografía excitan, le hacen recordar, ¿me había entendido? Entonces, crucificar representa en este tema rechazar, cancelar y marcharse del ambiente. En otras palabras, Dios quiere que el creyente viva una vida rendida hacia su presencia, porque por nosotros mismos no podemos, no tenemos fuerzas. Si nosotros vamos a buscar por nosotras fuerzas de querer quitarnos de la pornografía, masturbación y todo el tema, no vamos a lograrlo hacerlo. Siempre mediantemente con su presencia. Dice la palabra de Dios que el que vive bajo la presencia está la plenitud del gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Pero sí es verdad, hermano mío, que por mucho que luches contra ese deseo, sí, a mí me han llegado a decir los jóvenes, llevo un mes, llevo 2, hay algunos que me han dicho, llevo una semana. Wow. Pero siempre me dicen lo mismo.
el pensamiento, Cristóbal, siempre está ahí, el pensamiento siempre están esos pensamientos, siempre está el ir por la calle y que el diablo te lance ese dardo. Amén. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo puede luchar un cristiano respecto a estos pensamientos o a estos dardos que lanza el enemigo? Bueno, mira, la palabra de Dios nos enseña en Santiago, hablando diciendo, someteos pues a Dios, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huyerá, dice la palabra. Lamentablemente el diablo no huye cuando uno piensa que es cristiano, cuando uno lee la palabra, no, cuando uno, escucho, ahora no es resistir eso. La palabra resistir en la oración, resistir el ayuno, resistir en la santidad, ahí donde el diablo huye. Ahora, cuando tú resistes en medio de la lucha, en medio de los pensamientos, en medio de todo lo que viene del diablo a querer que tú te vayas en la pornografía, si tú resistes, vaya, en santidad, en oración, etc., el diablo se va. ¿Sabes por qué el diablo siempre está detrás de alguien? ¿Sabes por qué el diablo siempre quiere acudir a alguien? Él no sabe tu capacidad, pero él sabe cuando tú estás débil. Ahora, en otras palabras, cuando vengan los pensamientos de volver a caer en la pornografía, en la masturbación, debes de resistir en la oración, más que nunca. Escucha, la palabra, más que nunca los ayunos, más que nunca, ¿para qué? Para fortalecer tu espíritu. Mira, vamos a hablar un ejemplo bíblico. Jesús, al estar en el desierto, dice, ayunando por ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Dice que en el último día, ¿qué pasó? Tuvo debilidad, tuvo hambre, tuvo necesidad. Escucha esto. Dice la palabra que cuando él está medio como que necesita comer, dice, y vino el diablo a querer ofrecer conforme a su necesidad. Ahora, es decir, que el diablo cuando ve que estás débil es cuando va a atacarte. Lo que tú tienes que hacer es resistirlo, como hizo Cristo. Yo te estoy dando un ejemplo bíblico, ¿eh? ¿Para qué? Seguir luchando, así como Jesús. Reprendiéndolo ¿con qué? Con la palabra. Le dijo el diablo a Jesús. Él tenía hambre y había una roca. Dice, si tú eres el Hijo de Dios. Mira qué cosa. Así empieza el versículo. Si tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no Cristóbal le dice, mira un pan, ¿no? ¿Por qué no dice, mira un pan, tienes hambre? No, dice, si tú eres. Ahí viene a confrontarlo, a querer desanimarlo, diciendo, tú eres cristiano. Si tú eres cristiano, a ver si puede. Él se quiere burlar de ti, pero en el nombre de Jesús se va a herir ese espíritu de burla. Entonces, cuando el diablo viene diciendo, si tú eres hijo de Dios, conviertes estas piedras en pan. Y dice la palabra de Dios, dice, el Hijo de Dios no vivirá de pan, sino de toda boca que salga de la palabra del Señor. Entonces, en otras palabras, te tienes que fortalecer reprendiéndole al diablo con la palabra. Toda lucha espiritual, mental o corporal, como tú la quieras recibir, como tú quieras decirla, recibimos la victoria cuando nosotros ejerzamos una autoridad. Ahora, la palabra de Dios dice que todo hijo de Dios tenemos autoridad. Es decir, que cuando esté débil, Satanás va a venir. Lo que tú tienes que hacer es levantarte, reprender para fortalecer tu espíritu y seas victorioso en esa batalla. Y esto es lo último. Dentro de esta actividad espiritual también entra la liberación, entra la administración. Entonces, mi consejo como pastor, que si tú eres cristiano y tienes estas clases de pecado como la pornografía, masturbación o más allá, adulterio, todo esto, escucha, consúltalo con tu pastor, con tu pastora, porque son ellos los que te van a ayudar de parte de Dios. Son ellos. Entonces, eso es lo que yo pienso, mi hermano, cuando uno está teniendo esa lucha. Cuando yo creo que me hagas bien explicar es que el diablo, si a ti te llama lo iluminoso, el oro, él pues toma oro. Si a ti te llama lo que es el fútbol, toma el fútbol. Si a ti te llama la fornicación, la pornografía, la adicción, toma. Él te lo va a querer darlo todo, por así decirlo, en la boca.
te lo va a todo ofrecerlo. Pero tú tienes que ser, pero yo soy hijo de Dios y rechazo este pecado. Siempre el mantenerse será para los sabios. En el nombre de Jesús. Ahora, hermano Comino, tú sabes que pues quien comete este acto, ¿no? Se siente muy sucio. Realmente ante los ojos de Dios, bueno, cualquier acto pecaminoso, ante los ojos de Dios, pues nos vemos sucios, nos vemos que no somos merecedores de estar delante de Él. Incluso nos escondemos. ¿Cómo nos escondemos? Pues intentando evitar palabras de edificación, palabras. ¿Por qué? Porque no nos sentimos aceptables. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿el Señor, Dios ve sucio al que consume pornografía? Bueno, yo voy a decir una palabra y va a sentir un poco, no me malinterprete, digo que sí y no. ¿Por qué digo eso? Digo sí porque está en contra de Dios. Y digo no porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, Dios lo ve sucio cuando tú no decides de cambiar. Mira lo que dice en Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mira qué cosa. Sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, si tú estás cometiendo fornicación, estás cometiendo pornografía, masturbación, Dios no te está condenando si tú te quieres arrepentir. Ojo, si tú quieres arrepentirte, no, Él no te está condenando, aunque el pecado que estás practicando te lleva a la condenación. Dice la palabra que todo pecado es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y luego hay otro versículo que dice, y el que viene a mí, yo no lo echo afuera. Escucha, no hay suciedad que Dios no lo pueda limpiar. No hay vaso lleno de barro que no se pueda beber que Dios no lo limpie. Ahora, luego, el pecado no te tiene que detener para conocer a Dios. Porque hay personas que se sienten sucias, como tú dices, y tienen un espíritu de culpabilidad. Es lo que trae eso. Es que yo no puedo, me siento mal. ¿Cómo Dios me va a perdonar? Yo no puedo ser perdonado. Mira el acto que estoy haciendo. Es que mira, o sea, el diablo quiere agrandar tanto tu pecado, escúchame, tanto tu pecado, tanto, que tú no tengas ganas de arrepentirte. Pero hoy en el nombre de Jesús no hay demonio, ni potestad, ni espíritu que te haga sentirte sucio para venir en la sangre de Cristo. Escucha, te recuerdo que un solo hombre, escúchame bien, un solo hombre llamado Jesús de Nazaret se dio a la cruz para todos. Un solo hombre. Dime si hay alguien aquí que sepa que cuántos millones somos en la tierra. Dímelo. No hay, es que somos muchos. Somos muchos, somos billones, no somos millones, somos billones, trillones, somos más de eso. Y un solo hombre llamado Jesús de Nazaret entró muerto en el sepulcro de Cristóbal, pero salió resucitado. Dios mío. Por eso si tú te sientes sucio hoy Dios viene a limpiarte. Pero escúchame bien, una palabra de Dios te voy a decir. En Isaías dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios mío. Si tú hoy te arrepientes de la pornografía, si tú hoy te arrepientes, escúchame, de la fornicación, de la masturbación, Dios jamás se va a acordar de tu pecado. Dios mío. Si tú hoy te arrepientes, mientras tú te quieras arrepentir, escucha, mientras tú quieras arrepentirte de corazón, tu pecado no es un obstáculo, porque Jesús ya pagó, Jesús lo venció. Pero si tú no te quieres arrepentir, eso sí es un obstáculo. Eso sí te lleva a la perdición. Eso sí te lleva al infierno. Escúchame bien. Pero yo creo aquí que hay gente que se van a arrepentir de su pecado. Van a renunciar a la pornografía. Van a renunciar, escúchame bien, la masturbación, toda gana, todo, escucha, exhibición del diablo se reprende, se ata toda maquinación en el nombre de Jesucristo. Yo quiero decirte esta palabra de Dios. Mira, escucha, wow, Dios mío, yo siento a Dios aquí. Aquí hay gente que nos están escuchando, Cristóbal, y es un matrimonio de Capatarabakima. Dios mío, que su vida espiritual depende de un hilo porque hay
espíritu de adulterio que quiere atacar. Dios mío. Dios quiere seducir a un hombre y a una mujer que se encuentra aquí. Satanás quiere seducir para que tú cometas adulterio por medio de la pornografía, por medio de ver, como dice Santiago 5:28. Por eso te digo, es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo que te arrepientas de la fornicación. Escucha, Dios mío, el pecado, para mi punto de vista, esto es personal, el pecado más sucio, más avergonzoso que el diablo se está usando es la pornografía, la masturbación, la inmoralidad sexual. Por eso hoy te damos, escúchame bien, guiado por el Espíritu Santo ante todo, te damos la oportunidad que te arrepientas y aceptes a Jesús como único Salvador. Y si tú eres cristiano y te fuiste por la pornografía, y si tú eres cristiano que te fuiste por el adulterio, si tú eres cristiano que necesitas restauración, pon tu petición, vamos a orar por ti, para que esa cadena diabólica en el nombre poderoso de Cristo Jesús te suelte, todo pecado es perdonado. Le catarabakima. Te damos gracias, Jesús. Wow, yo siento una unción aquí. Una vez el Señor me habló, Cristóbal. Me dijo, tienes que reprender. Digo, Señor, pero ¿el qué? Yo como enfadado, pero sí, Señor, pero ¿el qué? ¿El qué? Dice, porque hay serpientes que están rodeando gente de matrimonios. Dios mío. Te vuelvo a repetir algo y yo quiero que tu mente se conecte con Dios. ¿Cómo fue que Adán y Eva se fueron del jardín? Dios mío, por la serpiente. Y esa serpiente, ¿sabes lo que representa? Adulterio. Esa serpiente se refiere a la inmundicia, todo lo que es pornografía. Todo, Dios mío, por eso te digo en el nombre de Jesús. Hoy es día de arrepentimiento. Para aquellos que ven pornografía, masturbación, que desean deshacerse. Yo sé que te da vergüenza. Yo sé que para ti esto será difícil. Tal vez tú tengas ese pensamiento, pero es que como lo digo, la gente esto y lo otro. Es Satanás que te está poniendo ese pensamiento. Suéltale de demonio en el nombre de Jesús. Tú suelta las mentes, Satanás. Espíritu de pornografía, de adulterio, te hemos desvelado en el nombre de Jesucristo y sales de los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Vuelvo a decir y dejamos paso a nuestro hermano Cristóbal. Si aquí hay una persona que se quiera arrepentir de estos actos de pornografía, tal vez tengas tentaciones, yo quiero orar por ti igual. Tal vez estés en una lucha, también quiero orar por ti igual. Amén. Así que fluye, mi hermano, todo lo que el Señor te ha depositado.